Ahí está, ahí comenzó a grabar. Entonces decíamos que pueden generar contaminación del aire, del agua, del suelo, y podríamos hasta decir que en realidad por nuestra formación, que es más bien de las ciencias duras, podríamos decir en la mayoría en todas las carreras que estamos aquí presentes, vemos más concretamente esos tres aspectos del medio, el medio inerte en realidad que lo llamamos, suelo, agua y aire, si bien puede haber consecuencias a nivel, y seguramente en algunos casos lo va a haber, a nivel de los componentes del medio biótico, como lo es la flora y como lo es la fauna. Los temas ambientales en realidad deben tratarse y abordarse con equipos multidisciplinarios. Siempre es importante el punto de vista de un biólogo, de un geólogo, para analizar aspectos que por nuestra formación nosotros no tenemos los conocimientos de fondo para poder terminar de sacar una conclusión correcta frente a alguna afectación al ambiente que se pueda llegar a observar de ese tipo de componentes, ¿sí? Medio biótico o bien ya la parte geológica, por ejemplo. Pero no obstante, nosotros nos vamos a enfocar, como les decía, en suelo, agua y aire, porque en general los procesos productivos, luego de las transformaciones que realizan y de obtener sus productos finales, generan desechos que se eliminan al ambiente y que nosotros vamos a nombrar como sinónimos, vamos a decir desechos, vamos a usar la palabra efluentes también para referirnos a todo lo que sale del proceso, y vamos a indicar en qué estado de agregación salen. Podemos decir efluentes gaseosos, efluentes líquidos, o desechos gaseosos, desechos líquidos o desechos sólidos, cuando nos estemos refiriendo a los residuos sólidos, ¿sí? También podemos decir residuos líquidos, residuos gaseosos. Todo eso, efluente, desecho, residuo, lo vamos a usar como sinónimos, en realidad, en las diferentes clases. Me los aclaro ahora porque yo los uso directamente y a veces me olvido de aclararles y quizás se quedan sin entender alguna parte. Comenzando entonces con esto, el primero de los componentes del medio inerte que vamos a ver cómo podría llegar a ser afectado por alguna actividad industrial, también vamos a ver cómo debería abordarse, en ese caso, sería el agua. Todos sabemos que la importancia que tiene el agua en la Tierra, porque gracias al agua es posible una serie de procesos y porque el agua permite la vida en sí. Del total de agua que existe en el mundo, solamente el 3% es agua dulce y el 97% es agua salada presente en los mares y en los océanos. En general, en la provincia de Jujuy, nosotros las fuentes de agua que tenemos siempre son de agua dulce. Las poblaciones que viven próximas a los mares podrían llegar a tener como fuente de agua el agua del mar, obviamente que haciéndole los procesos correspondientes de desalinización que sean necesarios, ¿sí? En nuestro caso, nuestras fuentes de agua son agua dulce y también, obviamente, por más que sea agua dulce, requieren ciertos procesos para poder ser empleadas. El agua dulce va a estar distribuida, fíjense, casi un 70% en los hielos y en los glaciares, casi un 70%, dije un 69%, un 30% del agua subterránea, y el pequeño porcentaje que nos queda, que es poco más del 1%, es agua dulce superficial. Es decir, agua presente en ríos y agua presente en lagos, principalmente como agua dulce superficial. Entonces, fíjense además que en lagos es un gran porcentaje, lo que nosotros poco tenemos aquí en la provincia de Jujuy, no tenemos tantos lagos, bueno, pantanos, y en un río de este 0,3%, solamente un 2% es lo que está presente en ríos. Si nosotros pensamos en las fuentes de agua que conocemos, en realidad lo que más conocemos son los ríos, y en principio nuestras fuentes de agua principalmente provienen de ríos, en este caso de ríos de montaña. Nosotros utilizamos entonces el agua proveniente de ríos en nuestros casos, y esa agua es parte de un ciclo en el cual ahora se inserta el hombre, el agua presente en los ríos, termina desagotando en los mares o en los océanos. Lo que estudiamos en algún momento como ciclo de agua era que el agua presente en los cursos de aguas superficiales se va a evaporar, se condensa en la atmósfera, se forman las nubes, y esas nubes después caen en forma de lluvia, que pueden caer como en las cumbres, ¿sí? Formando hielos, por ejemplo, o bien ese hielo también termine
o bien derritiéndose o escurriéndose en la tierra para infiltrarse en aguas superficiales o bien formar nuevamente cursos de agua, infiltrarse, perdón, en aguas subterráneas o bien formando nuevamente cursos de aguas superficiales, y así es el ciclo del agua. En medio de todo este ciclo se inserta ahora el hombre, que emplea el agua, como dijimos, ya sea de mares, ya sea agua subterránea o sea agua superficial, para sus diferentes actividades. En este ciclo que estamos considerando del agua no está contemplado el hombre, pero ahora el hombre se inserta y hace uso del agua y la devuelve, en algunos casos, en algunos casos, en la mayoría de los casos, no en la misma calidad en la que fue tomada. Entonces, allí es donde comienza a tener que analizarse si esa calidad del agua es suficiente para poder mantener un equilibrio en el ambiente, y además de qué parte de ese uso hace que el agua se termine consumiendo y que este ciclo, que parecería un ciclo cerrado, no es tan cerrado como debería ser. Algunos de los usos que tiene el agua los podemos ver acá. Del agua que se toma, se extrae de agua superficial, podríamos decir un 20%, y como para que tengamos una idea de los porcentajes, un 80% se usa del agua superficial, un 20% de aguas subterráneas. Los usos que por lo general tiene el agua son uso doméstico, que sería el agua que nosotros empleamos en nuestros domicilios como agua potable, que para que llegue a nuestros domicilios como agua potable tuvo que ser tomada de un curso de agua superficial, potabilizada y luego distribuida. De esa agua doméstica nosotros las empleamos para alimentarnos, para lavar verduras, nuestros alimentos, y para higienizarnos también. Y toda esa agua que nosotros empleamos, que la devolvemos con otra calidad, es tratada con un tratamiento que vamos a ver al final de la clase de hoy, y ese tratamiento la devuelve al ambiente, pero no en la misma calidad en la que fue tomada. Por supuesto que siempre se busca devolverlo de la mejor calidad posible, o es lo que debería buscarse. También parte del agua que puede el hombre emplear, tanto del agua superficial como subterránea, va a ser utilizada en la industria, en los diferentes procesos productivos, va a ser utilizada en la minería también, para sus diferentes procesos, para la generación de energía eléctrica, y también, podríamos decir, en uso agrícola, para el riego de cultivos, para producir alimentos, por ejemplo. Estos serían los principales usos que puede llegar a tener el agua a partir de lo que emplea o lo que utiliza el hombre. Y entonces este porcentaje, en realidad, que se toma el agua, se devuelve, no se devuelve la misma cantidad de agua que se tomó, porque muchos de estos usos generan un consumo de agua, y tampoco se la devuelve con la calidad que debería ser. En general, las personas necesitan aproximadamente 2 litros 300, podríamos decir, de agua por día, que la ingerimos en los líquidos, en los diferentes alimentos y por oxidación celular, y que a su vez la vamos eliminando por fisiológicamente a través de la orina, de las heces, de la sudoración o bien del aparato respiratorio. Como para tener una idea también, por ejemplo, para los diferentes recursos con los que nosotros llevamos adelante nuestra vida diaria. Fíjense, por ejemplo, usamos papel. Para producir 1 kilo de papel aproximadamente se necesitan 300 litros de agua en una industria. Si andamos bien en colectivo, en moto o en auto, la nafta, para producirse nafta se requieren 10 litros de agua, por ejemplo. Para producir 1 kilo de papa se requieren 1000 litros de agua. Para nuestra higiene, una ducha con presión normal son 100 litros de agua, y con baja presión 35 litros, por ejemplo, como para tener una idea el gran consumo que nosotros hacemos, que el ser humano en general hace de este recurso. Este recurso, sin embargo, como es tan abundante, si bien fíjense que yo les estoy diciendo que lo devolvemos en la calidad al ambiente una vez de haberlo utilizado, en la calidad que no necesariamente la misma calidad con la que lo tomamos, y quizás que no devolvemos la misma cantidad que tomamos, sin embargo, al ser un recurso tan abundante, es poco valorado en realidad, y el hombre está acostumbrado a disponer de este recurso en forma muy
barata, podríamos decir, y quizás que en muchos casos no se hacen las inversiones que se tienen que hacer para preservarlo o para mantener o devolverlo con calidades mejores que las que se devuelven, ¿sí? Lo cual es posible siempre. Bien, como para tengamos una idea de cómo es yo digo que es un recurso que estamos tan acostumbrados a utilizar nosotros en América Latina. En general, en esta gráfica lo que vemos es el acceso a agua potable en los diferentes continentes o principales regiones del mundo. Norteamérica, en principio, lo que dicen las estadísticas es que tiene un 100% de provisión de agua potable para su población. Le siguen con poco más del 90% Europa y Asia Central. Luego le sigue, fíjense que el este y el norte de África, casi con el 90%, y nosotros estamos aquí, América Latina y el Caribe, con poco más del 80%. Sudáfrica y el sur de Asia, y también el este de Asia, cuando tiene entre 70 y 80, y bastante menos del 50%, el sur de Asia y la región por debajo del desierto del Sahara acá en África, respecto de la disponibilidad de agua potable. En general, nosotros, en la mayoría de nuestros casos, estamos acostumbrados a poder tener un grifo, abrir el agua y obtener el agua potable, ¿sí? Y respecto del servicio de cloacas, no conseguí un dato más actualizado que este que tengo del año 2000. También, aparentemente, en Norteamérica el 100% dispone de cloacas, y en nuestro caso, casi un 80% dispone de cloacas. Nosotros estaríamos acá en América Latina y el Caribe. Bien. En general, los diferentes usos que hace el hombre del recurso agua los tenemos indicados aquí. Uno de los usos que le hacemos al agua es como fuente de abastecimiento, es decir, para nosotros poder disponer de agua potable para nuestras diferentes actividades. Otro uso que tenemos del agua es un uso recreativo. Esto sería para aquellos cursos de agua que lo utilizamos con fines recreativos, para ir a pasar el día, por ejemplo, al río, en la zona de Yala, por ejemplo. Los cursos de agua superficiales de allí tienen un uso recreativo, o bien que se tome agua de algún sector para una represa, por ejemplo, ¿sí? También, bueno, hay uso industrial, que ya lo mencionamos. Dentro del uso industrial englobamos el uso minero, cualquier tipo de actividad de esa envergadura del hombre. Y también tenemos el uso agrícola, el agua requerida para riego de cultivos, estos cultivos obviamente destinados a nuestra alimentación. Conforme a ello, entonces, nosotros podríamos, si de alguna forma podríamos visualizar un mapa de los ríos de nuestra provincia, nosotros podremos llegar a tener una idea de algunos ríos que conocemos que tienen diferentes usos, ¿sí? Algunos ustedes, como yo dije, usos recreativos, mencioné Yala, alguno conocerá algún otro río de la provincia de Jujuy que pueda emplearse con estos fines, que las personas vayan a tomar mate, a pasar el día, a hacer un asado y refrescarse un poco, ¿sí? No únicamente la zona de Yala que yo mencioné. Como fuente de abastecimiento, la provincia de Jujuy, o bien en nuestra zona, en realidad, de San Salvador de Jujuy, tomaba como fuente de abastecimiento el agua proveniente del río Guerrero, que es potabilizada en la planta de agua de los Andes, que agua de los Andes, agua potable se llama ahora, que agua potable tiene en Alto Reyes, y también se estaba por tomar agua, eso no sé actualmente si es así, de otros arroyos, pero en principio la principal fuente de agua era el río Guerrero, para luego llenar las cisternas con agua potabilizada y distribuirla en San Salvador de Jujuy y Palpalá. Dependiendo de la región de la provincia, existen diferentes fuentes o diferentes ríos que se emplean para tomar el agua de allí y ser potabilizada y posteriormente distribuida. En la zona del Ramal son otras las fuentes de agua, y en la zona de las Yungas también son otras las fuentes de agua. En principio, en la zona del Ramal, si sigue manteniéndose así, se tomaba agua del Río Grande para potabilizar el agua en la planta desde San Pedro, en la planta que tiene agua potable en la zona de la región en el sector denominada la urbana, ¿sí? Y así en la zona de las Yungas tendrá otra fuente de potabilización, y en el norte, donde los cursos de agua, los ríos son más bien subterráneos,
sí como fuente de agua es el agua subterránea y por lo tanto debe observarse muy bien los sectores de donde se toma justamente el agua, ¿sí? En el norte no estamos muy acostumbrados a ver ríos superficiales como vemos acá el Río Grande, por ejemplo, sino que son más bien subterráneos. Entonces, decíamos que podemos visualizar algunos cursos de agua que son empleados como fuente de abastecimiento, otros como recreativos, otros que son tomados por algunas industrias para tratar ese agua y luego ser empleada en sus procesos productivos, como por ejemplo el Río Grande en la zona del Río Blanco, tiene algunos de sus, o sea, es tomada agua del Río Grande para poder ser tratada y empleada en algunos de los establecimientos industriales que se encuentran en la zona del Río Blanco, llegando a Palpalá, por ejemplo. También esa zona tiene algunos cultivos y también agua del Río Grande es tomada con fines agrícolas y lo mismo en algunas otras regiones de la provincia, dependiendo del río que esté próximo. Entonces, nosotros vamos a definir la contaminación del agua en general, vamos a decir que el agua está contaminada cuando alguno de sus usos resulta interferido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si el agua del río Yala o de los ríos del río Yala es empleada con fines recreativos, tendrá que tener ciertas condiciones para que las personas puedan emplearla con fines recreativos y no terminar enfermándose o con algún problema. Interferido, está bien la palabra. Y si alguna industria se establecería, por ejemplo, en la zona de Yala y descargaría un agua o un efluente en malas condiciones al agua del río Yala y las personas ya no podrían seguir empleándola con fines recreativos, vamos a decir allí que el agua se encuentra contaminada. Si bien estos usos que yo estoy mencionando, de que el agua se toma para ser potabilizada, de que es empleada con fines recreativos, se terminó, digamos, instalándose allí, pero no hay algo, podríamos decir, que esté registrado legalmente en el sentido que uno diga que el agua del Río Grande solamente puede ser usada con fines agrícolas o el agua de Yala solamente puede ser usada con fines recreativos, ¿sí? Pero de todos modos, hoy por hoy, la instalación de cualquier tipo de establecimiento que pueda alterar esta calidad es controlada por las autoridades. Entonces, los cursos de agua superficiales los podríamos clasificar según los usos para los cuales se los emplea, y en base a ello, con qué controlaríamos que se puedan mantener esos usos. Dentro de las normas que estudiamos en la clase del marco legal, mencionamos un decreto que es el decreto 5980 del año 2006. Este decreto lo mencionamos porque contiene el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que lo vamos a ver en una clase un poquito más adelante, y en el anexo 4 en particular de este decreto contiene lo que son los niveles guías de calidad de agua y los tiene clasificados según el uso del recurso. Un segundo, yo voy a abrir el decreto para que podamos ver cómo presenta estos cuadros. Tengo los cuadros correspondientes a los niveles guías de calidad. Bien. Ahora les comparto la pantalla. Fíjense, este es el anexo 4 del decreto, niveles guías de calidad de agua, y va listando las diferentes sustancias o contaminantes del agua. Valores de pH, lo que se llama DBO5, que vamos a ver enseguida, los sólidos totales disueltos, fija lo que son niveles guías en general, en microgramo, acá está mal la U, en unidades de microgramo por litro. Entonces, algunos de los contaminantes, por ejemplo, están listados en orden alfabético: el amonio, el ácido nítrico, el cianuro, el cloroformo, ¿sí? Son bastante.
el manganeso, el níquel, bueno, los PCBs que los nombramos en algunas clases, en plaguicidas, el plomo, por acá está el plomo, por ejemplo, el selenio, ¿sí? Y termina acá con los silenos totales. Bueno, y los lista indicando el nivel guía correspondiente. Este anexo, el anexo 4, caratulado, titulado Nivel Guía de Calidad de Agua, tiene varios cuadros, similares a estos que acabamos de ver, donde se listan los diferentes contaminantes y se expresa lo que es un nivel guía. ¿Qué vendría a ser un nivel guía de calidad en general? La palabra nivel guía de calidad la vamos a usar para agua, para aire y para suelo. Un nivel guía se lo define como un valor numérico, ¿sí? Si tenemos allí números, o bueno, enunciado narrativo establecido para los cuerpos receptores. Un cuerpo receptor vendría a ser el río. Si lo usamos para aire, el cuerpo receptor es el aire ambiente. Y si usamos y los referimos a suelo, el cuerpo receptor es el suelo propiamente. Entonces, serían los parámetros que deben cumplimentar un curso de agua superficial, el aire en general cuando hablemos de niveles guías de calidad de aire, o el suelo en sí cuando hablemos de niveles guías de calidad de suelo, y son valores que representan guías generales para la protección, mantenimiento y mejora de usos específicos del agua, del aire y del suelo, ¿sí? Así lo tenemos que interpretar. Entonces, aquí dice nivel guía de calidad de agua. Este es el nivel guía de agua para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional. Es decir, el agua, un curso de agua que sea con destino a la que tenga como destino la potabilización, ¿sí? Que sea tomada para ser tratada y distribuida como agua potable, deberá cumplimentar estos aspectos que están aquí. El curso de agua que es tomado, ese sería el cuerpo receptor, ¿sí? Que hace referencia. Este anexo entonces tiene agua que tiene los niveles guías para agua que es empleada para fuente de bebida, otro cuadro de los niveles guías para protección de la vida acuática, de agua dulce superficial, es decir, para proteger a los peces. Otro cuadro que es para protección de la vida acuática, pero bueno, aguas saladas superficiales, esto se aplica para las zonas costeras, ¿sí? Otro cuadro para vida acuática, pero aguas salobres, superficiales. Otro cuadro, niveles ya de calidad de agua para irrigación. Estos serían los parámetros que debe cumplimentar un agua de riego, si el curso de agua es destinado a riego. Otro cuadro para agua para bebida de ganado, fíjense. Otro cuadro para agua para recreación. En este cuadro de agua para recreación se deben cumplimentar los otros parámetros, pero en particular se deben verificar los fenoles y los hidrocarburos. Y otro cuadro, por ejemplo, de agua para pesca industrial, con estos aspectos, estos parámetros en general que deben controlarse, además de los listados en los cuadros anteriores. Entonces, fíjense que la normativa se presenta con diferentes valores o niveles guías, dependiendo el uso que va a tener ese curso de agua superficial. Entonces, habíamos definido lo que era un nivel guía. Entonces, nivel guía, estamos viendo por primera vez este término, pero lo vamos a usar cuando veamos aire y cuando veamos suelo. Entonces, la normativa establece lo que son niveles guías de calidad en este caso que estamos hablando de agua, de niveles guías de calidad de agua. Yo quisiera indicarles cómo aplicamos el concepto de un nivel guía. Denme un segundo que quiero hacerles un esquema. Me conecto con la pizarra. Bien.
Supongamos que tenemos un establecimiento industrial. Este establecimiento industrial genera diferentes desechos, tendrá sus emisiones gaseosas, que las veremos en las clases de aire, y resultado de su proceso va a haber seguramente, o en la mayoría de los casos, un efluente líquido que debe descargarse en algún sector, ¿sí? Por lo general, dependiendo de la calidad de ese efluente, se va a descargar en un curso de agua. Esa descarga debe cumplir ciertos parámetros. Lo que estamos hablando respecto de los niveles guías de calidad, si este es el río o el curso de agua superficial, una acequia, por ejemplo, donde se descarguen los desechos líquidos de un establecimiento, lo que establece o lo que me indica un nivel guía que esta descarga a este curso de agua superficial no debería alterar la calidad del curso de agua superficial, o bien debería mantenerla dentro de lo que son los niveles guías. Al nivel guía, entonces, yo lo voy a controlar acá, en el río. Entonces, si tengo una descarga de un efluente industrial, ese efluente se asume que debería ser tratado para poder ser descargado al río. ¿Y cómo controlo que ese tratamiento sea el correcto? Y tendré que tomar una muestra del río, por ejemplo, antes de la descarga, obviamente, o la cantidad de muestras en todo caso, dependiendo del caudal del río y una serie de aspectos para hacerla representativa, y tendríamos que tomar otra muestra después de la descarga de ese efluente, muestras de agua para ser analizadas, enseguida vamos a ver cuáles son los contaminantes que puede tener el agua, y por lo tanto poder comparar las calidades de ese curso de agua superficial antes y después de la descarga de un efluente. De esa forma controlaríamos el nivel guía. No hay en la provincia de Jujuy una normativa que me establezca cuánto se puede descargar, o sea que yo lo mida acá, en el caño, digamos, de la industria cuando sale. No hay una norma que me establezca la calidad del efluente de una industria. Y en realidad, ¿por qué no la hay? Porque eso depende mucho de el caudal que se descarga y de la concentración. Yo puedo tener un caudal muy pequeño, puedo tener un valor de cierto contaminante alto, pero tengo un caudal ínfimo, o puedo tener un valor de contaminante quizás que bajo, pero mi caudal, lo que descargo es tan grande que termina afectándolo. Y también depende del río donde esté descargando. No es lo mismo un río, un arroyo, que un río caudaloso. Entonces, por eso controlamos el nivel, como nivel guía de calidad directamente en el río para asegurarnos que se preserve ciertas calidades. Y si se observaría que no se preservan las calidades que se deben mantener, esos niveles guías están fijados justamente para proteger la vida acuática, para asegurarse que un agua que es empleada con tratamiento para potabilizar, con tratamiento convencional, pueda seguir empleándose con esos fines. En base a eso están fijados los niveles guías. Entonces, si se observa que se altera ese nivel guía y que no se cumple por la descarga de algún efluente industrial que no esté en condiciones, se deberán tomar las medidas correspondientes. ¿Quiénes deberán hacer este control o quiénes son los responsables de hacer este control en el efluente, en el río? Las autoridades ambientales, en este caso, el departamento correspondiente del Ministerio de Ambiente, ¿sí? Entonces, todo esto que nosotros estamos nombrando, cuando yo digo se debe controlar o qué es lo que se debe cumplimentar, quienes tienen el poder de policía en ese aspecto es, en este caso, el Ministerio de Ambiente, en particular, respecto de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la Secretaría de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente. Bien, de esa forma, entonces, se emplea el concepto del nivel guía. ¿Está claro ese concepto? ¿O cómo debemos interpretarlo, tenerlo en cuenta? ¿Cómo debemos usarlo al concepto del nivel guía? ¿Chicos están o no están en la clase? No están, parece, la mayoría, porque nadie contesta. ¿Sí? Bien, gracias por contestar, Gonzalo, Gastón, José, Marcos, Adrián. Bien, bien. ¿Se entendió? Continúo. Continúo.
Están viendo el Power, ¿no? Bien. Están viendo el PowerPoint. Continuamos entonces. ¿Qué sustancias pueden llegar a contaminar el agua? Veamos, por ejemplo, un esquema de lo que veníamos diciendo. En esta pequeña gráfica, fíjense, tenemos una industria. La industria elimina efluentes gaseosos que tienen ciertos contaminantes. Esos contaminantes, cuando veamos la clase del aire, vamos a ver que muchos de ellos son responsables de, no, en realidad ya lo vimos a eso, hay varios contaminantes que son responsables del problema de la lluvia ácida. Entonces, por ejemplo, una de las formas de que se contamine el agua es como resultado de la lluvia ácida, que termine siendo acidificada el agua de un curso de agua superficial. Entonces, la industria, por ejemplo, puede contaminar el aire y, a consecuencia de la contaminación del aire, contaminar el suelo y el agua. Tiene un desagüe de sus diferentes desechos que lo elimina a un curso de agua superficial. Cuando yo hablo que una industria elimina, piensen en general que la industria debe realizar, primero que debe tratar de evitar al máximo la contaminación, y en segundo lugar que una industria no puede descargar lo que se le ocurra, ya sea en un curso de agua superficial o subterráneo, sino que debe cumplimentar ciertas normas, y para cumplimentar esas normas, en este caso no alterar los niveles guías de calidad de agua o mantenerlos dentro de los valores, los niveles guías de calidad de agua de un río, por ejemplo, tendrá que hacer algo con ese efluente antes de la descarga, ¿sí? Entonces, un desecho industrial se va a descargar a un curso de agua, a un río, a un lago, como se ve acá, y va a contaminarlo. Estamos viendo las fuentes de contaminación del agua. Tenemos aquí, fíjense, un relleno sanitario, que es una de las formas de disponer residuos sólidos. Ese relleno, si no está realizado en condiciones adecuadas, los residuos generan líquidos que se llaman lixiviados, y esos lixiviados podrían infiltrarse en el suelo y contaminar aguas subterráneas. También tenemos aquí, fíjense, un cultivo agrícola que se riega y sobre el cual se aplican ciertas sustancias como plaguicidas o agroquímicos, que en muchos casos, si se aplican en dosis excesivas, se infiltran en el suelo, y los sobrantes, el exceso va a ser absorbido y va a llegar, por ejemplo, también a las aguas subterráneas, y por escorrentías podría llegar también a un curso de agua superficial. Aquí tenemos una planta de tratamiento de aguas cloacales, planta de tratamiento de aguas negras, dice, que una vez tratados se descargan a un río. Y acá tenemos en la ciudad, por ejemplo, como ejemplo de contaminación del agua, la aplicación de productos químicos en lo que son la jardinería o las escorrentías urbanas, ¿sí? El agua que nosotros vemos que corre por las calles, en algún lado termina desagotándose. Por ejemplo, nosotros en algunos casos vemos que un desagüe pluvial termina desagotándose en el río Chico, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y termina, como sea, alterando la calidad de ese curso de agua. Todo este tipo de actividades del hombre va a terminar afectando la calidad del agua, y dependiendo de qué contaminantes se trate, serán los contaminantes que pueda haber. Entonces nombramos las plantas de líquidos cloacales, las industrias, las emisiones gaseosas, las escorrentías agrícolas, de obras de construcción, las explotaciones mineras, las cámaras sépticas donde no hay cloacas, las fugas de los rellenos sanitarios o explotaciones ganaderas o sectores donde hay gran cantidad de ganado. ¿Qué contaminantes puede tener el agua? Puede haber contaminación bacteriológica o microbiológica, más correctamente, microbiológica, porque puede haber diferentes microorganismos, pueden ser bacterias, algunos virus, protozoos o parásitos, por ejemplo, provenientes de un efluente cloacal, ¿sí? Un efluente cloacal que no sea tratado puede contener cualquiera de estos microorganismos. También una de las contaminantes más comunes son los materiales consumidores de oxígeno. Esto se refiere a toda la carga orgánica principalmente es orgánica, que puede agotar el oxígeno presente en el agua. Sería el caso, un ejemplo, los efluentes cloacales, los desechos de las industrias alimenticias, por lo general tienen elevadas, son efluentes que tienen elevada carga orgánica y por lo tanto consumen el oxígeno de un curso de agua superficial, y como resultado de ese consumo de oxígeno, como le agota el oxígeno al agua, se muere
todo lo que hay dentro del agua, se pueden morir los peces, las plantas, los microorganismos, la microflora, todo lo que haya dentro del agua, ¿sí? Una industria, por ejemplo, como la alimenticia, una destilería, una planta de producción de papel, un frigorífico, todo este tipo de establecimientos son establecimientos que en forma característica eliminan efluentes que tienen alta carga orgánica y por lo tanto en el agua se comportan como materiales consumidores de oxígeno. Otro tipo de industrias puede llegar a generar compuestos inorgánicos, por ejemplo, industrias metalúrgicas, o de procesamiento de algún tipo de mineral. En ese tipo de establecimientos no vamos a ver desechos con elevada carga orgánica, pero sí con altos contenidos de ácidos, o de algunas sales, o de algunos metales pesados, por ejemplo, que también van a tener su consecuencia en el ambiente. Bien, también podemos tener desechos de carácter orgánico, como los aceites, los pesticidas, o sea, los agroquímicos, restos de hidrocarburos, solventes o detergentes. También puede haber sustancias en estado sólido, materia suspendida, es decir, que va flotando en el agua, o alguna que por su mismo peso termina depositándose, y en esta materia suspendida y en estos sedimentos, en realidad puede haber carga orgánica, puede haber metales pesados, puede haber lo que sea, ¿sí? No es material inerte necesariamente, sino que puede haber diferentes sustancias. Bueno, también quizás que nosotros con menos posibilidad de observar, pero también puede contaminar el agua sustancias radioactivas. No sería el caso en la provincia de Jujuy que podamos llegar a observar este tipo de contaminación, todas las demás sí, y la última también, contaminación térmica. Eliminación del agua a un curso de agua que si bien no tiene carga química, podríamos decir contaminante, pero sí tiene temperaturas muy bajas, o acá fija como ejemplo, aguas de refrigeración de centrales térmicas, o temperaturas muy altas, mayores a las temperaturas normales que pueda llegar a tener un curso de agua superficial, y como resultado de eso, alterar todo ese equilibrio que tiene el río. ¿Sí? Yo me enfoco directamente en un curso de agua superficial porque es lo que podemos llegar a ver en la provincia de Jujuy. Entonces, ese tipo de contaminantes podemos llegar a tener. Cada uno de estos contaminantes tiene un efecto en el agua, por supuesto. Por ejemplo, la materia orgánica, que es consumidora de oxígeno, si el agua tiene fines recreativos, va a agotar ese oxígeno, y la falta de oxígeno en el agua, por lo general, genera olores. Y dependiendo de qué uso tenga el agua, si la contaminación orgánica viene por fenoles, es riesgosa para la salud, por ejemplo. Podemos tener contaminación de ácidos o de bases, o temperaturas elevadas, o el agua que presenta color, ¿sí? Y en un uso industrial, un agua que es muy ácida o muy básica puede llegar a generar corrosión en las instalaciones y afectar, por supuesto, a los productos. En los peces puede llegar a matarlos, ¿sí? Tiene un efecto letal, y si el agua tiene fines recreativos, provocar algún tipo de lesión superficial en los ojos o en la piel, y también puede llegar a, por ejemplo, el color es una dificultad, es algo que cuesta por lo general eliminarse. Si el agua está empleada como fuente de abastecimiento y se potabiliza, es difícil eliminar en el tratamiento de potabilización un agua que venga con color. Y así entonces, dependiendo del tipo de contaminante, va a ser el efecto y cómo va a alterar el agua, dependiendo del uso que se le va a dar. Si tiene sales, produce incrustación en los equipos. Si tiene algunas sustancias tóxicas como los metales pesados, o los PCBs, por ejemplo, los PCBs pueden llegar a tener un efecto acumulativo en el sistema biológico, si bien es poco probable en realidad que tengamos PCBs en el agua, ¿sí? Porque ya mencionamos que los PCBs se eliminaron. Si tiene usos recreativos, son peligrosos, por ejemplo, para los microorganismos que viven en el agua. Dependiendo entonces, estos contaminantes que pueden llegar a presentarse en el agua tendrán diferentes efectos según el uso para el cual se le dé a ese curso de agua. También puede haber, dijimos, contaminación de aguas subterráneas. ¿Cuáles son esas posibles fuentes? Aquí, como ejemplo, tenemos un depósito de combustible
con una pérdida, y entonces el combustible termina infiltrándose y genera en el agua subterránea, en las napas, una contaminación de tipo proveniente de hidrocarburos. Las contaminaciones de las aguas subterráneas son muy difíciles de sanear, ¿sí? Y esto que ustedes ven acá como ejemplo, un tanque de combustible, por ejemplo, de una estación de servicio, acá es una estación de servicio justamente, de una estación de servicio, ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser que un tanque, quizás que se piensa en eso, que tenga una fuga porque termina perdiendo? Pero ocurrió, hay muchos casos de estos. Por supuesto que esto en general es algo que se controla, pero hay un caso muy conocido en Argentina por una planta, una estación de servicio de Shell que tenía fugas en Buenos Aires ocurrió esto, tenía fugas en sus tanques de combustible y que terminaba llegando en Buenos Aires, es un poco más común que acá, la provisión a partir de una fuente de agua subterránea, del agua potable. Y entonces terminó contaminando justamente las napas y generaba, los vapores generaban problemas en un asentamiento que había próximo y que debido a eso se lo llamaba Villa Inflamable. Fue un problema ambiental bastante conocido, podríamos decir, un caso bastante conocido de esa planta que en realidad nunca terminó resolviéndose como debería haber sido, la justicia actuando contra el responsable de esa fuga, ¿sí? Pero bueno, esto es algo que podría darse, en una situación media extrema, pero podría darse. ¿Qué otras fuentes de contaminación del agua subterránea hay? Aquí, fíjense, tenemos las zonas de recarga, en este caso, de este flujo que me representa el agua subterránea, está indicado aquí el flujo del agua subterránea. Aquí es la recarga del agua subterránea y esto es una derivación, podríamos decir, del agua subterránea a un arroyo. Entonces, aquí podría haber, por ejemplo, está en realidad mejor indicado acá, casas como las que están aquí, podrían tener, por ejemplo, una cámara séptica y contaminar, pero a su vez podrían estas viviendas tener que tomar agua del agua subterránea y fíjense cómo estaría afectada. Aquí en este caso se representa aquí el nivel freático que se recarga con agua de lluvia, pero por la forma en la que está dispuesta este nivel freático, aguas abajo, fíjense, se depositan los residuos, sin embargo, por cómo se presenta este curso de agua subterráneo, termina contaminándose el agua subterránea también, y las personas que toman agua de estos pozos van a tomar agua contaminada, en este caso por los residuos, ¿sí? Entonces, también el problema de la contaminación de las aguas subterráneas debe ser atendido, y para poder atenderlo correctamente se debe conocer qué es lo que pasa abajo de la tierra. No me está saliendo el nombre en este momento del estudio que se realiza por lo general para saber por dónde van las napas, porque puede ocurrir algo como acá, y en base a ello resolver qué se va a hacer encima de la tierra, sobre todo cuando las aguas subterráneas tienen algún fin en particular, como por ejemplo acá, fuente de agua, y en general en todos los casos, porque un agua subterránea contaminada es difícil, como les decía, de sanear. Bien, para ello entonces, fíjense que vimos niveles guías de calidad de agua y una serie de parámetros que deben considerarse. Y también vimos cuáles son los posibles contaminantes del agua. Estos diferentes contaminantes hay que analizar, por supuesto, el agua para saber si tienen o no tienen estos contaminantes, y en base a ellos si cumplen o no cumplen con los niveles guías de calidad. El procedimiento entonces sería tomar una muestra de agua para poder controlarla, analizar los contaminantes que posiblemente el agua podría tener, dependiendo de qué es lo que se descargue, y en base a ello uno va a poder concluir si esa agua está contaminada o no está contaminada, y si está contaminada, qué medidas se puede tomar. Para ello, en todos los casos, entonces, es importante saber que se puede analizar el agua, se puede tomar una muestra de agua y analizar sus contaminantes. No viene al caso que yo profundice en cómo se hace cada análisis, sí que ustedes sepan
que los diferentes contaminantes, por acá tengo de todas las carreras, el análisis en sí de una muestra de agua lo debe realizar alguien que se encuentre especializado en análisis, ¿sí? No puede ser la misma persona que arregle, no sé, un equipo de la planta, maneje la planta de tratamiento de efluente, opere las bombas, tome la muestra de agua, vaya al laboratorio y la analiza. Eso en realidad no ocurre en la industria. Además, las personas que realizan análisis en general de agua o de lo que sea, son personas que están dedicadas a esa tarea. La realización de un análisis requiere cierta metodología, cierto orden, cierta repetibilidad y cuidado en esa repetibilidad que lo tienen las personas que se dedican específicamente a eso. Por lo tanto, en general ustedes, en los ámbitos que se pueden llegar a desarrollar, si les tocase atender algo referido a la parte de la contaminación del agua, del aire, del suelo, lo que tendrán que hacer es saber, lo que tienen que saber es que pueden tomar muestras y conocer la calidad, ya sea de un efluente que está saliendo de la industria, o bien de un curso de agua del cual ustedes quieran tomar agua para ser empleada en un proceso industrial, y que dependiendo de lo que les interese medir, todo en realidad se puede determinar mediante un análisis. Y esa toma de muestra, además tienen que saber que dependiendo de lo que se quiera analizar, se tiene que hacer de cierta forma, ¿sí? No pueden cualquier persona ir con un frasco de cualquier característica, juntar un poco de agua y pedir que se analice. No, se requiere una serie de condiciones para mantener incluso y preservar esa muestra, y dependiendo de lo que se quiera analizar es ese recipiente en el cual se quiere analizar la muestra. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo ustedes presente. Yo no voy a entrar en detalles de cómo se toma una muestra de DBO, ni una muestra de análisis físico-químico, simplemente quiero que sepan que todos los contaminantes que acabamos de mencionar se pueden medir. Entonces, ¿de qué forma se pueden medir? Existen métodos de muestreo y técnicas de muestreo. Quizás que ustedes podrían llegar hasta aplicar un método de muestreo, es decir, saber cómo tomar correctamente una muestra de agua, pero ya el análisis, como les digo, requiere de un personal más especializado. Si ustedes trabajarían en un establecimiento grande, seguramente dispondrían de personas en el laboratorio encargadas de hacer eso, y si tienen que tercerizar ese servicio, van a buscar un laboratorio que se encargue de realizar esta tarea, pero siempre el análisis de laboratorio debe realizar una persona que ya lo viene haciendo, ¿sí? Pero sí, para ello entonces tenemos que saber que hay procedimientos de laboratorio, formas de muestrear y técnicas para realizar los análisis de los diferentes contaminantes. En nuestro caso, la provincia de Jujuy establece niveles guías de calidad. Otras provincias del país establecen valores de vertido. Los valores de vertido son los que dijimos, muestreo en el efluente antes de que se descargue al río. No es el caso de la provincia de Jujuy. La provincia de Jujuy, en sus anexos, que son los que vimos, establecen solamente niveles guías de calidad de agua, ¿sí? Como les digo, eso no quita que en otros lugares del mundo, o en nuestro país también, otras provincias sí fijen valores de vertido que se controla en el efluente. Y esos valores de vertido deberían estar regulados teniendo en cuenta caudales y carga contaminante en realidad, y hacer ese producto del caudal por la carga contaminante, y en base a ello recién resolver si la sustancia contamina o no contamina, o cómo se lo debe tratar, ¿sí? Fijar valores de vertido de concentraciones simplemente no tiene sentido sin conocer el caudal que se está descargando al río. Entonces, una normativa de vertido tiene que contemplar eso. Entonces, hablamos de diferentes nosotros contaminantes. Uno de esos contaminantes es la carga orgánica. Existen diferentes formas de medir la carga orgánica. Cuando hablamos de carga orgánica, hablamos en general de compuestos que tengan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, todos cursaron ya química orgánica, sulfuro, fósforo, son los principales elementos presentes en los diferentes componentes. Y pueden ser proteínas, hidratos de carbono, aceite, grasas, ¿sí? Detergentes, otras sustancias que son riesgosas como los fenoles, pesticidas, todo ello engloba lo que es la carga orgánica. Para medirla puede haber diferentes análisis en realidad. Uno de esos análisis es la DBO5. Demanda biológica de oxígeno, se llama 5 porque se realiza y demora 5 días el análisis, porque lo que se hace es agregar un reactivo
que permite identificar los microorganismos que están consumiendo oxígenos mediante una reacción de reducción, podríamos decir, y ese proceso se debe realizar durante 5 días y mantenerlo a cierta temperatura, que es de 20 grados centígrados, y a los 5 días uno podría llegar ya a tener una idea de este valor, que como resultado me da un valor en miligramos por litro, por ejemplo, y que como para que tengamos una idea, los niveles guía fijan que como máximo la DBO de un curso de agua superficial debe ser de 50. ¿Qué les quería decir? Y si el curso de agua está utilizado para potabilización, tiene que ser de 20. Como para que tengamos una idea, un efluente cloacal, si se descargaría crudo, tiene una DBO de 200. Un efluente de una industria papelera tiene una DBO de poco más de 1000. La vinaza de un ingenio azucarero, el resultado de la destilación del alcohol, es un efluente que se llama vinaza. La vinaza tiene una DBO de 100.000. Así que imagínense, entonces, los tratamientos que requieren. La vinaza, por ejemplo, es un efluente que no puede descargarse bajo ninguna circunstancia al río, y bajar esa DBO para permitir que se descargue es muy costoso, por lo tanto lo que se hace es darle otros usos a los efluentes, ¿sí? ¿Qué pasaría si estos efluentes que tienen DBO alta se descargan a un río? Consumen el oxígeno, vimos que la materia orgánica consume el oxígeno, consumen el oxígeno y por lo tanto se mueren los peces y todo tipo de vida que hay en la tierra. Alguna vez habrán visto, en la tierra, en el agua, alguna vez habrán visto alguna vez habrán visto, ya respondo acá a la pregunta de Franco, que en las noticias sale lo correspondiente a la mortandad de peces en el río, por ejemplo, en la zona del Ramal, ¿sí? Eso se debe justamente en esta época del año, ya trabajan los ingenios azucareros, y a veces algún problema del proceso, a veces genera que se pueda llegar a escapar un efluente de vinaza, que no es lo normal, pero si llegase a escapar, produce, por ejemplo, una de las causas puede ser la mortandad de peces. Franco, sí, ahora nada, tengo en cuenta a Vanessa, aparentemente ahora en el Meet hay un tope de 100 para la clase. No me dijeron todavía cómo lo vamos a solucionar, tendría que la facultad pagar, creo, el Meet, para que los docentes que tenemos el FIUNJU podamos generar videoconferencias donde haya más de 100 alumnos. Y ahora aparentemente el Meet es gratis hasta 100 nada más personas. Antes era 250, ahora es 100. Así que eso no me dijeron todavía cómo vamos a resolver, Franco. Decirle a Vanessa que lo voy a tener en cuenta, que no se haga problema por el tema de la asistencia. Pero yo supongo que hasta el jueves que viene lo tendremos resuelto, ¿sí? Tengo que preguntar cómo hacemos con eso, Franco. Me enteré hace un día que había un tope. El primero era que iban a empezar a restringir algunas cosas del MIS, pero en teoría no íbamos a tener inconvenientes nosotros porque tenemos cuenta institucional, pero aparentemente hay que hacer algunas gestiones todavía para que no tengamos ese tope de las 100 personas en videoconferencia. Así que eso vamos a ver si lo resuelvo hasta la semana que viene. En realidad, si me dicen cómo resolverse hasta la semana que viene. Entonces decíamos que una de las formas de determinar carga orgánica es la DBO5, que me determina, bueno, la cantidad de oxígeno disuelto o de oxígeno disuelto. Otra forma de analizar la carga orgánica es la DQO, que es la demanda química de oxígeno, que también genera el agregado de una sustancia que produce una reacción de reducción y que dependiendo entonces de qué contaminantes, cuál es el origen de esa carga orgánica, la DBO o la DQO no van a coincidir, depende de qué se trate de qué sea ese efluente, pero también me da un indicativo de la carga orgánica que hay. La DBO20 es el mismo análisis que la DBO5, solo que la DBO20 es el análisis completo que demora 20 días. Y otras formas de medir la carga orgánica es medirle el contenido de carbono, y lo que se mide es el carbono orgánico total, directamente. Todo mediante una técnica de laboratorio específica. En la DBO, por ejemplo, ¿para qué me sirve? Conocer la cantidad de oxígeno necesaria para poder estabilizar la materia orgánica en forma biológica. Si hace falta
dimensionar y hacer un tratamiento de ese efluente, como decíamos recién, un efluente cloacal tiene una DBO de 200, y bueno, yo tendré que, ahí vamos a ver que se puede tratar ese efluente, y conocer la DBO me permite hacer un cálculo correcto de qué tamaño tienen que ser las instalaciones del tratamiento que tengo que colocar. También me permite medir la eficiencia de un tratamiento, porque yo podría medir la DBO de un efluente antes de ingresar a un tratamiento y medirla después del tratamiento para ver cuánto bajó en carga orgánica ese tratamiento. Y también, por supuesto, determinar el grado de cumplimiento de las normas de vuelco, si aquí habría normas de vuelco, en nuestro caso, el grado de cumplimiento de las normas en general, porque yo puedo medir la DBO del río antes de la descarga de un efluente que tenga carga orgánica y después de la descarga de ese efluente que tiene carga orgánica y poder comparar si esa descarga está afectando o no la calidad. Bueno, hay por supuesto algunas limitaciones, en base a eso uno va a resolver si utiliza o no utiliza la DBO. Como les dije, es un análisis que dura 5 días, entonces es como que se hace tedioso la incubación de ese proceso en realidad, y muchos no son muy adheridos a la DBO. Es más fácil la DQO, porque es un análisis bastante más rápido. El reactivo que se emplea es el dicromato. Por lo general, sin embargo, algunos compuestos orgánicos no reaccionan con el dicromato, entonces el resultado no es representativo. Dependiendo de que tenga, por ejemplo, cloruros, puede llegar a haber una afectación de los resultados. Todo esto es bastante más fino y uno va a entrar a tenerlo en cuenta dependiendo de qué tenga el efluente en cada caso, ¿sí? Bueno, hablamos de la DQO y hablamos del carbono orgánico total, que consiste en oxidar todo el carbono de una muestra, se lo hace pasar por una columna con un catalizador que produce la oxidación del carbono a dióxido de carbono, y luego leer la cantidad de dióxido de carbono que hay, me permite conocer entonces la cantidad de carbono en general que hay en una muestra. Como para que veamos, fíjense, esta es la foto de un efluente, esta es la foto del Río Grande. Este es el agua del río, aquí arriba, y acá abajo, fíjense la descarga del efluente de una industria X, que no vamos a nombrar, en el Río Grande. Fíjense el efecto del color y, por supuesto, algo de carga contaminante de este efluente. Bastante notorio, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos la forma de tomar muestras del río. En este caso, cuando se toma, en el momento que se toman las muestras, es bueno tomar la temperatura, y en este caso se tomaron 2 muestras para análisis de DBO. Aquí es otro muestreo en un río del norte, en la zona de Maimará. Como resultado de ese muestreo, fíjense, por ejemplo, aquí se tomó una muestra para DBO. La DBO tiene que tratar de no estar afectada por la luz, por eso se las toma en frascos color caramelo o en frascos que son opacos, ¿sí? Y se conserva en frío la muestra de DBO. Y se debe tomar la muestra llena, sin nada de oxígeno, se debe llenar el recipiente. Este es un recipiente de leche, ¿sí? Pero que lavado y en condiciones puede emplearse para medir DBO, por ejemplo. Esta muestra más grande, que se puede tomar en una botella común de agua o de gaseosa debidamente lavada, por supuesto, y fíjense que se llena, pero queda algo de aire, es una muestra que permite, para tomar análisis de físico-químicos, que son los que me determinan todos los componentes inorgánicos por lo general, que este es el que puede servir para determinar metales pesados. Es una muestra que se toma en estas condiciones, que no hace falta, por ejemplo, conservar en la heladera y que dura mucho tiempo. La de DBO dura 48 horas nada más la muestra tomada y se debe conservar en frío. Y este último que está acá es una muestra para hacer un análisis microbiológico. Fíjense que para tomarla se debe usar un frasco esterilizado. Estos son los frascos que por lo general utilizamos para análisis de orina, que compramos en las farmacias, y la toma de la muestra debe tener cierto cuidado, o sea, el frasquito se abre en el instante en el que se está por tomar la muestra, por ejemplo, para garantizar que mantenga su esterilización hasta último momento. Y todos los frascos, en este caso, no sé si se va a poder ver bien, pero están rotulados con la fecha, el número de muestra, la hora en la que se tomó y el tipo de análisis que se requiere y la firma del responsable que tomó esa muestra. Esa es la forma en general en la que debe identificarse un muestreo, ¿sí? Recién entonces vimos cómo se muestrea la carga orgánica, también vimos que podía haber contaminación de tipo inorgánica, y dentro de los inorgánicos va a haber metales pesados, puede haber sales inorgánicas, puede haber ácidos o puede haber bases.
Para medir el contenido de ácidos y de bases, uno de los indicativos es el pH, que en general en un curso de agua superficial debe estar entre 6,5 y 8,5. Ustedes ya saben que pH 7 es neutro, entonces alrededor del valor neutro. Dependiendo entonces de qué se descargue el efluente, el efluente puede ser muy ácido o puede ser muy básico, y si uno quisiera ver el origen de ese pH elevado o bajo, puede proceder a analizar ya los diferentes sales que tenga presentes, si hay hidróxidos, carbonatos, bicarbonatos, y en base a eso, qué tipo de carácter o ácido o básico le pueden llegar a dar al efluente. Se puede medir la cantidad de nitrógeno mediante análisis específicos. Algunos determinan el nitrógeno total, que es el debido al origen orgánico, más debido al amoníaco, al dióxido de nitrógeno y a los nitratos, o a los nitritos y nitratos. También se pueden medir los contenidos de fósforo, fósforo orgánico, polifosfatos u ortofosfatos, esto por lo general, por ejemplo, para plaguicidas. Contenidos de azufre, se pueden determinar sulfatos o sulfuros de hidrógeno, sería sulfídrico en realidad, porque estaría en estado líquido. Se pueden medir los metales pesados, níquel, manganeso, plomo, cromo, cadmio, y, bueno, contenido de ciertos gases mediante ciertas técnicas, ¿sí? Todo eso se puede analizar en el agua. Lo que yo quiero que ustedes se queden sabiendo de que todo se puede analizar y que ustedes pueden conocer la calidad tanto de un efluente líquido como de un curso de agua superficial, sabiendo el análisis correcto que se debe pedir, ¿sí? Pero todo aquello que a ustedes se les ocurra se puede medir en el agua, tomando la muestra en la forma correcta y aplicando las técnicas de muestreo correctas. También dijimos que es importante conocer el contenido de microorganismos. Dependiendo para qué se emplee el análisis, una de las formas es contar los microorganismos presentes. Por ejemplo, para saber si un río tiene presencia de efluentes cloacales que no fueron tratados, se analiza en la muestra de agua la presencia de microorganismos característicos de un efluente cloacal, como el Streptococcus fecalis, por ejemplo. Lo que se hace es contar, en realidad, la cantidad de microorganismos. Si hubo una descarga de un efluente cloacal, la cantidad tiene que ser superior a tal valor, ¿sí? También hay ensayos específicos referidos a la parte ambiental, que son ensayos de ecotoxicidad, toxicidades agudas o toxicidades crónicas. Lo que se hace es a ciertos microorganismos rociarlos con el agua de un efluente, si se quiere saber si es ecotóxico o no, y se analiza qué pasa con estos microorganismos. La respuesta, como dice acá, es la inmovilidad o la muerte, o sea, esos microorganismos que yo sé que están vivos en una muestra determinada. Pongo cierta cantidad del efluente que quiero saber si es ecotóxico o no, y analizo qué pasa con esos microorganismos. Y yo tengo que analizar de entre 2 a 4 días, y me fijo cuántos microorganismos se mueren, ¿sí? En base a eso, a la cantidad de microorganismos que yo se supone que sabía, los tengo que contar también. Para contarlos, no piensen que contamos uno por uno, sino que hay formas de contar microorganismos. Los de química hacen bioingeniería y ven un poquito más de esto. El resto, bueno, en general les comento que lo que se hace es una cuadrícula, y sobre esa cuadrícula, a través de un equipo especializado, por ejemplo, un microscopio, uno puede llegar a tomar esa pequeña cuadrícula, que es como un zoom de ese recipiente donde tengo los microorganismos. Puedo contar la cantidad de microorganismos y aplico una ecuación matemática en base a la cual estimo cuántos microorganismos tengo en total, ¿no? Y en base a ello, entonces, hago este tipo de análisis de toxicidades crónicas o toxicidades agudas. También se puede analizar concentraciones letales, sería la concentración de un efluente que genera la mortalidad del 50% del microorganismo, acá de la población probada, la población de microorganismos sobre la cual estoy analizando en cierto tiempo, ¿sí? A eso se refiere. Y el nivel de efecto agudo no observado sería la concentración de un efluente que provoca la mortalidad del 10% o menor de este grupo de microorganismos que tengo, ¿sí? Siempre referido a los microorganismos en particular. De esta forma, entonces, es que se pueden medir las diferentes concentraciones, los diferentes contaminantes presentes en un efluente líquido. Por supuesto que analizar uno u otro
o resolver, analizar uno u otro, es el resultado de conocer un proceso productivo, conocer qué insumos y qué materias primas se utilizan. Cuando uno conoce el proceso, va sabiendo qué es lo que se va formando en cada etapa de ese proceso y qué es lo que sobra de ese proceso, qué es un subproducto o qué es un desecho. Y en base a eso, entonces, puede estimar qué va a salir en un efluente líquido, ¿sí? Y en base a eso, entonces, resuelve qué es lo que debe analizar y también parte de este análisis un poco lo hace la autoridad ambiental, porque un establecimiento que funciona normalmente y que tiene un efluente líquido, por lo general tiene la obligación ante el Estado de monitorear periódicamente sus efluentes y mostrarle cuál es la calidad de esos efluentes a la autoridad, ¿sí? Así que también un poco la autoridad cuando aprueba una actividad, la autoridad ambiental cuando aprueba una actividad, solicita ciertos análisis con cierta frecuencia. Así que parte de ello también, un indicativo de ello también nos lo da la autoridad. Pero bueno, ustedes si estarían trabajando en un establecimiento, van a conocer seguramente a fondo qué es lo que pasa en ese establecimiento, así que van a poder saber qué podrían estimar que va a estar presente y qué no. Siempre en general es importante o es necesario saber que lo deseable es tratar de reducir al máximo la carga contaminante del efluente. Y para tratar de reducir esa carga contaminante al máximo, uno debe apuntar a evitar que el efluente salga, o bien evitar que se genere, o bien evitar que ese efluente salga con carga contaminante. A veces se pueden cambiar algunos insumos del proceso por otros igual de eficientes y que no me alteren mi producto final, y en todo caso, entonces, reducir al máximo lo que pueda llegar a salir y generarse en un efluente. ¿Con qué objetivo hago esto? Con un objetivo ambiental y con un objetivo económico. ¿Por qué? Porque si un efluente sale con alta carga contaminante, en realidad me está indicando que hay alguna ineficiencia dentro de mi proceso productivo. Si yo produzco algunas sustancias con plomo y mi efluente sale con una elevada cantidad de plomo, estoy perdiendo materia prima en mi efluente. Entonces hay que buscar dónde ocurre esa ineficiencia del proceso justamente para evitar que ese contaminante salga en el efluente líquido. También desde el punto de vista económico, porque estoy perdiendo recursos, materias primas o insumos, y también porque tratar un efluente con una elevada carga contaminante, o sea, no piensen que van a poder, en una industria podría tirar lo que se le cante a un río, hoy por hoy eso no es posible. Hay un control de las autoridades, por lo tanto, si no hay una conciencia del empresario, hay un control de las autoridades que lo obliga, digamos, a controlar ese efluente. Y controlarlo, si ese efluente tiene una elevada carga contaminante, implica implementar un tratamiento. Y esa implementación del tratamiento, si la carga contaminante es elevada, es más costoso. O sea que ese es el aspecto económico que el empresario debería, que el empresario con poca conciencia ambiental, si es que habría algunos, que todavía hay varios, debería tener en cuenta a la hora de resolver con qué sustancias va a trabajar o qué es lo que se va a eliminar de su proceso. Y obviamente que desde el punto de vista ambiental no podemos estar descargando en el ambiente, devolviendo a un curso de agua un efluente que pueda llegar a generar consecuencias ambientales nocivas, ¿sí? Entonces, a la larga, si no he logrado, o suponiendo de todos modos que logro reducir al máximo mi carga contaminante y también logro reducir ese caudal que se genera de desechos, supongamos que he optimizado al máximo mi tratamiento, pero inevitablemente, a la larga, algo se debe tratar, que sea entonces lo menor posible. Entonces debemos implementar lo que se llama un sistema de tratamiento de efluentes. En el sistema de tratamiento ustedes van a encontrar diferentes representaciones. Yo aquí les presento esta secuencia que es una de las tantas que ustedes podrían llegar a encontrar en la bibliografía, que en general lo que me va indicando es cómo a veces no hace falta, no es suficiente un solo tratamiento, sino que deben implementarse una secuencia de tratamientos dependiendo de los contaminantes que tenga un agua residual, como dice acá, que sería un agua que sale, un desecho de una planta industrial, o un agua sin tratar, que sería un agua que yo tomo del río y que debo tratarla para usarla en mi proceso productivo, ¿sí? En cualquiera de los dos casos,
el agua va a venir con cierta carga contaminante que necesito eliminar, ya sea para usarla en mi proceso o ya sea para descargarla al río porque la generé yo en mi proceso a esa agua residual. Entonces hace falta implementar varios tratamientos. Y esos tratamientos deben seguir cierta secuencia. Esa secuencia es lo que yo les presento aquí. Por lo general hay un pretratamiento, que vamos a ver qué tipo de tratamientos son. En algunos casos se instala o se coloca un tratamiento primario, dependiendo de los contaminantes. En otros casos, dependiendo de los contaminantes, se establece o se instala un tratamiento secundario, que vamos a ver de qué tipo de tratamientos pueden ser. Y por último, y cuando es necesario, se requiere a veces un tratamiento terciario, a veces no es necesario el terciario, a veces no es necesario el secundario, pero esta es una secuencia genérica para finalmente tener un agua tratada que yo pueda o bien emplear en mi proceso, si esto lo estoy implementando porque tomo agua del río, por ejemplo, para un proceso industrial, o bien pueda ya ser apta para ser descargada en el río, porque es un efluente de mi industria, ¿sí? Entonces podemos llegar a tener un pretratamiento. Los pretratamientos tienen como objetivo proteger en general las instalaciones y por lo general se caracterizan por buscar, por ejemplo, eliminar los sólidos más groseros, eh, tratar de obtener un efluente homogéneo para las siguientes etapas de tratamiento. Entonces, el objetivo es proteger las instalaciones en general y como ejemplos de pretratamiento podemos llegar a tener un sistema de rejas, como este que está acá, por ejemplo, y esto que está un poquito más con un zoom, que es un zoom de esta parte. Este es un sistema de rejas donde aquí ingresa un efluente a un sistema de tratamiento de una industria que produce papel, que produce azúcar, ¿sí? Fíjense que el sistema de rejas, fíjense la separación que tiene acá las rejas, bastante fina, y permite recoger o separar, fíjense, papelitos, o acá se puede ver el tamaño de los sólidos que va reteniendo este sistema de rejas, ¿sí? Luego estas rejas periódicamente se deben limpiar, entonces se evita que todos estos sólidos ingresen al sistema de tratamiento y dificulten algunas de las siguientes etapas de tratamiento, ¿sí? En una industria, en un establecimiento o en una planta de tratamiento de efluentes cloacales, por ejemplo, las rejas son un poquito más separadas, ¿sí? Todo ello depende del tipo de efluente que se tenga. Otro ejemplo de pretratamiento es la ecualización. Fíjense que una instalación de ecualización es como un gran tanque y cuando uno busca ecualizar, en realidad busca homogeneizar un efluente, porque en muchos casos en las industrias pueden generarse efluentes líquidos de diferentes características y que lo que se busca es uniformarlos. Quizás que alguno sale con características ácidas, por ejemplo, y otro sale con características básicas, entonces se los mezcla para lograr neutralizar lo máximo posible y recién allí ingresar a otras etapas de tratamiento. Entonces eso es lo que hace básicamente la ecualización. Hace una homogeneización del efluente, o bien porque alguno puede ser muy ácido y otro básico, o bien porque alguno puede estar a temperaturas muy elevadas y otro a temperaturas bajas, ¿sí? Y busca obtener un efluente homogéneo para que ese efluente, con los contaminantes que sea, ingrese al resto de las etapas de tratamiento. A veces es necesario hacerlo, a veces no, se hace cuando se busca aprovechar las características de diferentes efluentes que se generen en una industria. Entonces las rejas, el desarenado, busca remover sólidos en general, bueno, la remoción de grasas, como su nombre lo indica. Tamizado también vamos a remover sólidos y tenemos la ecualización o la neutralización, como dijimos, que busca obtener efluentes homogéneos mediante el mezclado de efluentes o de corrientes de efluentes de diferentes características. En el caso de la neutralización, una ácida con una básica, por ejemplo, ¿sí? O bien que busco directamente neutralizar el efluente, por ejemplo, para hacer un tratamiento biológico, porque ese efluente, por ejemplo, es ácido, pero también tiene carga orgánica, entonces en una primera etapa le agrego un reactivo que permita neutralizarlo para que no se me mueran los microorganismos o para que pueda tener efecto o éxito las siguientes etapas de tratamiento.
Luego viene el tratamiento primario. Tratamiento primario en general hay en casi todas las industrias. El tratamiento primario busca separar los contaminantes por medios físicos principalmente, y puede ser una sedimentación, una flotación, una filtración, y a veces se aplica un tratamiento que se llama coagulación, floculación, que lo vamos a ver enseguida. Como su nombre lo indica, la sedimentación, este sería un tanque de sedimentación, busca que los sólidos de mayor tamaño, los sólidos groseros, cuando uno almacena un efluente, se tiene, fíjense, en un estado de reposo, los sólidos de mayor tamaño en ese estado de reposo van a terminar depositándose y logrando un efluente más clarificado. Eso en sí implica la etapa de sedimentación. Bueno, acá yo estoy hablando de un tanque en reposo, pero también no necesariamente el tanque de sedimentación tiene que ser un tanque en reposo. Para ello, entonces, se debe obviamente que un tanque dimensionar, realizando los cálculos correspondientes. Dependerá del tamaño de ese sólido y de qué se trate ese sólido. Puede ser que sea un material inerte, puede ser que sea un metal pesado, o ese sólido puede ser materia orgánica, ¿sí? Acá en la sedimentación, sedimenta todo lo que tenga tamaño y densidad suficiente para sedimentar. Como resultado de este proceso, entonces, uno va a lograr un efluente mucho más clarificado y con una carga orgánica menor, y en esos barros que se generan, de lo que se depositó, en esos sólidos sedimentados, puede haber una mezcla de lo que sea, no es que selectivamente va a sedimentar sustancias inorgánicas o inertes, como tierra, por ejemplo, sino que puede sedimentar metales pesados, pueden sedimentar materia orgánica, como bien dijimos. ¿Sí? Por eso los tratamientos primarios, como la sedimentación, se implementan casi siempre, porque permiten eliminar contaminantes de diferentes características mediante un simple proceso físico, que es que ese contaminante se deposite. También puede haber en un efluente sólidos que queden suspendidos, y quedan suspendidos, de hecho el análisis, para analizar eso, se hace un análisis que se llama sólidos en suspensión, y para analizar qué es lo que puede sedimentarse, creo que puede sedimentarse en un efluente, y hay otro análisis en particular que se llama sólidos sedimentables, que lo que hace es considerar como una pequeña muestra de lo que sería un sedimentador en sí, ¿sí? En el caso de que queden, una vez de la etapa de sedimentación, sólidos suspendidos, esos sólidos quedan suspendidos o flotando en el efluente líquido porque no tienen la masa suficiente para poder depositarse, o la masa o el tamaño para poder depositarse. A ellos, entonces, para poder eliminarlos, se aplica un tratamiento que ya hemos mencionado aquí, que se llama coagulación, floculación, que consiste en el agregado de una sustancia química que permite que esas pequeñas partículas terminen atrayéndose por fuerzas electrostáticas, básicamente, y termine formándose una partícula más grande, que se denomina coágulo o flóculo, que como es de mayor tamaño, debido a su mayor tamaño, puede sedimentarse por sí misma. Entonces, por lo general, en una etapa de sedimentación, puede ser seguida de una etapa de coagulación, floculación, donde se le agrega una sustancia química, un reactivo, que puede ser cloruro férrico, sulfato de aluminio, que tiene justamente las características de poder aglomerar partículas pequeñas mediante las atracciones electrostáticas, formar una partícula más grande que pueda sedimentarse por sí misma. Entonces puede una sedimentación primaria, seguirle una coagulación, floculación, y luego otra sedimentación o una filtración, para poder separar estas partículas que logramos aglomerar mediante la coagulación, floculación, ¿sí? Otro ejemplo de tratamiento primario es la flotación por aire disuelto, que consiste en inyectar aire y mediante eso lograr que los sólidos que uno desea eliminar queden, fíjense aquí arriba, mediante un dispositivo, los voy removiendo, ya que estos sólidos van flotando, mediante este dispositivo en particular logro removerlos. En el caso de la sedimentación, esta barra que vemos acá es lo que permite con periodicidad barrer el fondo del sedimentador donde están todos los barros. Por supuesto que esos barros que se han sedimentado deben ser gestionados adecuadamente, ¿no? Siguiendo entonces con los tratamientos
secundarios. Los tratamientos secundarios son tratamientos que apuntan específicamente a la eliminación de carga orgánica, es decir, eliminación de DBO5 o de QO. Para poder eliminarla, como dijimos que la materia orgánica consume oxígeno, algunos de los tratamientos consisten o se basan en inyectar oxígeno, o requieren oxígeno para que se produzca, y en otros casos no lo requieren. Para poder degradar la carga orgánica, siempre nos basamos en microorganismos que pueden transformar esa carga orgánica en otras sustancias. Esos microorganismos pueden transformar la carga orgánica en condiciones de aerobiosis, ¿sí? O de anaerobiosis, o sea, presencia de aire o ausencia de aire. Cuando es en presencia de aire, el tratamiento consiste en general en inyectar cierta cantidad de oxígeno o de aire a una instalación que contiene ese efluente, que tiene carga orgánica, y lograr entonces que estos microorganismos que requieren aire para su tratamiento comiencen a degradar la carga orgánica y la van transformando, si es en presencia de aire, en dióxido de carbono principalmente, y generan también barros. Si lo hacen en ausencia de aire, en anaerobiosis, los microorganismos transforman esa materia orgánica en metano y en otros gases en menor proporción, como el sulfuro de hidrógeno, y también algo la transforman en barro, pero también en menor proporción, y este último caso es lo que se conoce como biogás. La degradación de la carga orgánica en ausencia de oxígeno genera o produce metano, que es lo que se conoce como biogás y que puede ser aprovechado en muchos casos. Como ejemplo de tratamientos biológicos aeróbicos, tenemos en general lo que se llaman lagunas. Enseguida vamos a ver algunas imágenes, lagunas de estabilización o lagunas aireadas, o zanjas de oxidación, sistemas de barros activados o lechos percoladores, todos en realidad trabajando bajo el mismo principio que les describí. Se inocula, se dice, unos microorganismos que tienen la facilidad de degradar la materia orgánica en este tipo de tratamientos que hemos mencionado en presencia de oxígeno y la transforman a esa materia orgánica en dióxido de carbono y en barros, y de esta forma entonces mejoran la calidad del efluente. Aquí tenemos la foto de lo que es una laguna. Fíjense que es como una pileta muy grande. Las lagunas pueden tener muchas hectáreas. Aquí se ve en el borde un borde negro, sí, medio lleno de tierra, pero es un borde negro, que en realidad es una membrana que tiene esta laguna que cubre todas sus laterales y el fondo, de forma tal que el efluente que esté aquí contenido no termine infiltrándose en la tierra y provocando contaminación, ¿sí? Entonces esta sería una laguna bien hecha, y ese proceso que estamos mencionando que hacen los microorganismos en presencia de oxígeno, en este caso de, perdón, de degradar la materia orgánica, lo pueden hacer tomando directamente el oxígeno del ambiente. En ese caso la laguna por lo general tiene poca profundidad, porque a profundidades mayores de 1,5 metros ya no llega el oxígeno de la superficie, porque en ese caso los microorganismos toman el oxígeno del aire. Y en otros casos, cuando se requiere mejorar la eficiencia, se desea, se puede colocar aireadores, que es lo que se ve aquí, como en esta laguna. Estos aireadores lo que hacen es generar un movimiento en el mismo efluente, y ese movimiento hace que el efluente se oxigene y genere el oxígeno que se requiere para la degradación o para el tratamiento. Esta tarea, esta oxigenación, que en este caso se hace con aireadores, en general en los ríos de nuestra provincia, los ríos de montaña, por ejemplo, como son tan pedregosos, las piedras terminan funcionando como aireadores. Entonces nuestros ríos, río de montaña, el río Grande, por ejemplo, de Humahuaca para acá, si bien soporta descargas con alta carga orgánica, porque algunas plantas de tratamiento hasta hace unos cuantos años no funcionaban correctamente, y se descargaban efluentes de los tratamientos de los pueblos de Tilcar, Humahuaca, ¿sí? No con las calidades que tenían que ser de las plantas de tratamiento. Ahora ya se solucionó ese tema, pero anteriormente. Sin embargo, el río recibía altas cargas orgánicas, tiene un potencial de autodepuración, podríamos decirse, porque al ir generando ese movimiento, cuando el río va circulando en las piedras, el río se va oxigenando y se va produciendo esa depuración necesaria.
Pero bien, si tendríamos entonces en este caso que tratarlo en una laguna, puedo también generar una aireación artificial con aireadores. Por supuesto que todo esto se traduce en costos siempre, ¿sí? Si necesito airear artificialmente, estos equipos consumen energía y por lo tanto es un costo fijo para mi empresa. Todo depende de cuánto tenga de carga orgánica mi efluente. A veces esto es necesario porque tengo una alta carga orgánica o porque tengo una superficie pequeña para instalar la laguna requiere una superficie muy grande para poder instalarse. En cualquiera de los dos casos puedo recurrir a los aireadores, por ejemplo. Si dispongo de una gran superficie y puedo hacer lagunas bastante extensas, las lagunas podríamos decir que son los tratamientos biológicos más económicos cuando no se requiere una aireación artificial como en este caso, ¿sí? Este es otro ejemplo de una laguna aireada, pero no es en la provincia de Jujuy, es en Tucumán. Pero estas espumas que ustedes ven me indica que algo no está funcionando bien en este tratamiento, ¿sí? Acá hay un ejemplo de lo que es una laguna de estabilización. Es una laguna, fíjense, aireada, pero ya no veo los aireadores que veíamos en las imágenes anteriores, sino que sí hay microorganismos aquí que están degradando la materia orgánica de este efluente, pero tomando el oxígeno del aire directamente. Son lagunas de mayor extensión, pero de poca profundidad, como dijimos, porque ya a mayores profundidades ya no hay condiciones de aerobiosis, sino hay condiciones de anaerobiosis. Y esta también es otra laguna aireada artificialmente, también en la provincia de Tucumán, de una papelera que no funcionaba bien, y miren cómo salía el efluente al final al río. Muy mal. Y esta era la descarga, que no era del todo correcta, pero esto no es acá en Jujuy, esto es en Tucumán. Este es un ejemplo de la nueva planta de tratamiento de las localidades de Tilcara y Maimará. Si van al norte, cuando pueda, o se pueda volver a ir al norte con más frecuencia, unos metros antes de llegar a Maimará, la van a ver del lado del río, llegando para Maimará. Es una planta que tiene barros activados, la planta. Tiene aquí, fíjense, estos caños que están acá, son los responsables de inyectar el oxígeno, y aquí llegan entonces los efluentes cloacales de las localidades de Tilcara y de las localidades de Maimará. Se inyecta oxígeno y hay microorganismos entonces que hacen esa tarea de degradación de la carga orgánica en presencia de oxígeno, y esta era la descarga final es la descarga final de la planta. Fíjense que luego termina llegando al Río Grande ya con el efluente tratado. Estas plantas, en general, hasta hace unos años, esta se empezó hace como 2 o 3 años que funciona, pero antes de ello, las localidades del norte habían crecido mucho y las plantas de tratamiento habían quedado muy pequeñas, y por eso se presentaba esa situación que yo les mencionaba, que descargaban su efluente al Río Grande con una mala calidad de vuelco. Recordemos que la carga orgánica de un efluente cloacal es aproximadamente de 200 miligramos por litro de DBO, ¿sí? Entonces estas instalaciones, fíjense que, bueno, justo no puse una foto de lejos, pero se ve como una casa, digamos, de lejos, solo que en la superficie, esto está arriba, es como sería el techo, digamos, de la casa, pero en realidad son tanques que contienen el efluente que se está tratando, ¿sí? Y finalmente se descarga al río. En general, entonces, esos serían tratamientos que requieren oxígeno. También hay tratamientos que no requieren oxígeno, pero que realizan, dijimos, el mismo proceso, con la diferencia de que como resultado de ese proceso de degradación se obtiene como gas el metano y muy poco barro, mientras que en el proceso que se realiza en presencia de oxígeno se obtiene dióxido de carbono como resultante y una gran cantidad de barros que por supuesto deben ser gestionados. Entonces, bajo el principio de la digestión o de un proceso anaeróbico, donde el microorganismo degrada la materia orgánica para transformarla principalmente en metano, el 80% podríamos decir en metano y el resto en barros, en líneas generales. Podemos tener diferentes tipos de dispositivos, lo mismo que aquí para la parte aeróbica tenemos diferentes formas de que se realice ese tratamiento. En la parte anaeróbica también puede haber un digestor, que sería como un gran reactor donde se produce ese proceso. Digestores anaeróbicos o reactores trabajan más o menos similares. Un filtro anaeróbico, ¿sí? También bajo el mismo principio. Reactores fluidizados con recirculación, todos ellos diferentes tipos de instalaciones que van a caracterizarse porque ingresan los microorganismos,
ausencia de oxígeno, degradan la materia orgánica. Aquí este es el ejemplo de un reactor, fíjense, las instalaciones, sus instalaciones complementarias. Bueno, este es algo de lo que hace también el reactor, pero esto era de una industria papelera, un reactor de una industria papelera. Un digestor anaeróbico, fíjense que es como un gran tanque, miren la altura que tiene, esto que está acá al costado, son las escaleras para poder subir a la superficie, tiene como 5, como lo equivalente a 5 pisos, acá están las personas, fíjense el tamaño que tiene el digestor, ¿sí? También bajo ese principio que acabamos de describir. En general, la mayoría de los efluentes van a tener carga inorgánica o carga orgánica. Puede haber o podemos llegar a necesitar algún tipo de ajuste final, en algunos casos, por ejemplo, la eliminación de algunos metales pesados o de algunas sales disueltas resulta difícil y en esos casos se recurre a un tratamiento terciario. Como dijimos, dependiendo de las características del efluente, no siempre hay un tratamiento biológico, no siempre hay un tratamiento terciario. A veces quedan restos de sustancias que no pudieron ser eliminadas y el tratamiento terciario permite terminar de afinar esas sustancias, por lo general por requerimientos legales, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, para eliminar sólidos orgánicos disueltos o sólidos inorgánicos disueltos. Puede ser tratamientos para eliminar microorganismos, en ese caso sería la desinfección, el tratamiento. Algunos ejemplos son la ósmosis inversa, la destilación para eliminar sólidos inorgánicos disueltos, el carbón activado para eliminar olores, la ozonización, que sería un tipo de tratamiento de desinfección, por ejemplo, la precipitación química, consiste, por ejemplo, en el agregado de una sustancia que hace que lo que se encuentra disuelto en el efluente, que no lo puedo eliminar porque está disuelto, se haga una precipitación química, logro que se forme una sal insoluble que hace que se precipite la sustancia que no deseo que salga por el efluente, ¿sí? Sería más bien un tratamiento de afino, podríamos decir. Y con esto terminaríamos lo correspondiente a tratamientos de agua. Sí, el metano no produce un gran impacto ambiental. En realidad, el metano es un gas de efecto invernadero. Entonces, siempre que se genere metano, lo deseable es captar ese metano para usarlo con otros fines. Por ejemplo, y de hecho, la vinaza que yo les nombré, que es un efluente que sale de los ingenios azucareros, tiene una carga orgánica muy elevada. Una forma de tratar la vinaza es someterlo a un proceso anaeróbico, generar metano y aprovechar ese metano como un biocombustible, ¿sí? Como un biogás. Debería emplearse. No debería eliminarse ese metano de la atmósfera porque vimos que es un gas de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, estos tratamientos deberían contemplar captar ese metano para darle el fin que corresponda, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, respecto de los tratamientos? Vamos a repasar un poco esto. El jueves que viene, entonces, daríamos el práctico. Pregunto ahora. De los que están presentes aquí, lamentablemente, tenemos un tope de 100. Quienes deban recuperar, ¿hay alguna posibilidad de que cambiemos la fecha? ¿Qué opinan al respecto? Si cambiaríamos la fecha, de todos modos el martes lo tendrían libre, sí, chicos, porque yo quiero, ¿y a qué fecha sería? Tendría que ser para el sábado siguiente, que sería sábado, ya les digo, sábado 31 de octubre, porque pasamos para el martes 27. Tendría que ser para el sábado 31 de octubre, a la mañana, ya estarían solitos. Sí, dices también. Sí, por favor, bien. Bueno, bárbaro entonces. Lo pasaríamos para el sábado, chicos. Y Soledad dice que no. ¿En qué horario podría Soledad? El viernes a la mañana, chicos, pero yo ya dejaría el parcial habilitado para que ustedes trabajen solitos, ¿sí? No estaría conectada. El viernes a la mañana, Soledad. Profe, te comparto los industriales. ¿Cómo que bien? No te entendí.
Tenemos ingeniería legal, los industriales. Ah, No sé. tienen clase. Viernes Cuarto por la año. tarde, viernes por la tarde. Y si no, puede ser el viernes por la tarde. Sí, si no, puede ser el miércoles, ¿no? En lugar del martes, puede ser el miércoles a la tarde también. Miércoles por la tarde o viernes por la tarde, chicos. Viernes, 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 bien. Viernes, 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 viernes a las 18. ¿Sí? 18 horas está bien. Bueno, entonces quedamos para el viernes 30, sería, hoy es jueves 22, sí. Para el viernes 30 a las 18 horas. ¿Sí? Quedaríamos para el recuperatorio. 19, dice Mauricio, sería de 19 a 19:15, 19:20. ¿19 está bien? Calculo que sí. Bueno, viernes a las 19 quedamos entonces. Comuníquense con los compañeros que no se pudieron conectar a la clase. Quienes quieran recuperar para promocionar lo pueden hacer, pero tengan presente que vale la última nota, ¿sí? Entonces sería a las 10, vale la nota de recuperatorio, quienes quieran recuperar para promocionar. Sería entonces para el viernes a las 19 horas, quedaríamos para el recuperatorio, van a tener libre el martes, porque directamente tienen tiempo para ponerse al día con el práctico, todo les voy a extender la fecha con el práctico 1 directamente hasta el miércoles, y entonces tienen libre el martes, porque yo quiero que hagamos el práctico de aguas el día jueves, para que podamos ir controlándolo. ¿Sí, chicos? Entonces yo ya les voy a adecuar el cronograma, no está actualizado el que está en el aula, se los voy a adecuar, cronograma actualizado con cómo quedaríamos con las fechas, pero en principio quienes no deban recuperar, el jueves que viene nos vemos directamente para el práctico y pónganse al día con el práctico 1 hasta el miércoles de la semana que viene. El resto estudie, los que deban recuperar o quieran levantar la nota, y tomaríamos el recuperatorio el viernes 30 a las 19 horas, ¿sí? Quedamos así, chicos, paro la grabación.